Hola amigos, estamos otra vez en Andalucía. Estamos en aquel estudio que se dedicaba al tema de diseño de sonido y vamos a aprovechar el lugar, aparte para que disfrutéis un poquito del paisaje, los pajaritos de ruido de fondo. Vamos a aprovechar también a explicar un poco el tema de la evolución del sonido multicanal en el cine y también en la música. Y ahora vamos a pasar dentro para ver cómo van los trabajos. Que hemos estado una semana fuera, que hemos estado terminando las cosas en Granada. Y no está muy avanzado, pero veréis un poquito cómo es el esquema. Hablaremos de las diferencias entre lo que es un sonido para un estudio de grabación o de producción y lo que es una sala de home theater para doméstica, que hay una serie de diferencias, sobre todo en el tipo de equipamiento y también en algún detalle más. Pero vamos a pasar dentro y lo vemos. Bueno, pues aquí estamos ya dentro de la sala. Disculpar la acústica, porque en este momento no hay nada de acústica. ¿Veis cómo aquí baja todo lo que sería el tema de altavoces? Son muchos. ¿Por qué? Vamos a empezar a hablar de las diferentes formas de hacer una sala, ¿no? En este caso se trata de una sala de diseño de sonido para cine, que es como un paso que se relaciona con lo que es la mezcla. Porque en el cine hay varias partes. Empieza todo el tema de los ruiditos, empieza en los foleys, después está la gente de diseño de sonido que integra más sonidos y más efectos sonoros, luego está la gente de la banda sonora, que ya sabéis, que hacen la música, y luego está la mezcla de cine. La mezcla y este trabajo, que es el de la integración, que es la de diseño de sonido, están muy ligados, porque se generan efectos sonoros que luego el mezclador también tiene que integrarlos en la película. La música igual, la música también. Son personas que suelen estar con el director en el último tramo del trabajo. Entonces aquí, en este caso, es una sala para mezcla ocasional, porque la sala en realidad es la misma, salvo los de gran formato que se hacen en sala tipo cine. La mezcla al final se hace siempre en una sala mucho más grande. Pero en la mezcla a pequeño formato o el diseño de sonido se hace en salas como esta, sobre todo toda la parte inicial. Entonces aquí tendremos un Atmos completo más algo más. ¿Por qué? Porque normalmente cuando trabajamos en música solemos tener un Atmos con menos canales. Tenemos un 714. En este caso, sí que hay 4 aéreos, pero en lugar de 7 hay 9. ¿Por qué? Porque la posición de mezcla de un estudio que está destinado al cine no es la misma que en una sala para mezcla de sonido de música. Normalmente, ¿eh? En las salas de música el sistema es la posición equidistante, es decir, que está mucho más adelantado el técnico a los altavoces. Y en las mezclas de cine, normalmente, lo digo porque cuando hay pequeño formato o post se hace en sala también más pequeña, el técnico está en el tercio trasero. O sea, exactamente si llegáramos la sala por la mitad, tendríamos que el puesto donde está el técnico en zona trasera es exactamente el mismo punto que cuando te pones en la zona delantera y trabajas con los monitores de campo cercano y demás. Entonces, esto, al ser cine, posición de cine, que es como se va a mezclar también en las salas de cine grandes. Para la gente que tenga interés en el home theater, o sea, que es digamos, el sonido doméstico, pues no son muy parejas tampoco las salas donde se produce música o cine con las de home theater doméstica. El primer tema a tener en cuenta es que normalmente en el mundo profesional los altavoces, como veis, aquí llegan dos cables a cada punto de sonido. Y es porque hay un punto de sonido y también llega señal de corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque los altavoces de sonido profesional suelen ser autoamplificados. Y los domésticos normalmente se parte de una etapa de potencia o varias y son pasivos los altavoces. Todos los crossovers del altavoz están dentro de la caja. Aquí, que el crossover también está ahí, pero también está la etapa de potencia. No hay etapa de potencia general, salvo algunos montajes como Meyer, que sí que, por ejemplo, tenemos la amplificación en otro lugar. O también en ATC, en formatos muy grandes, también tenemos en algunos casos etapas puestas en la zona de mezclas o en una sala de máquinas. Entonces, la diferencia entre el sonido home y el sonido profesional,
a grosso modo, y lo que es normal, porque es esto, que sean pasivos los altavoces en el home cinema y en las salas de producción de cine sean activos, en principio. Ahora bien, hay más diferencias. La otra diferencia es que cuando tenemos un sistema doméstico, tenemos un decodificador que decodifica los algoritmos del sonido Atmos, el sonido envolvente, el 5.1, lo que sea. Y en los estudios de sonido, no. En los estudios de sonido lo que se hace es coger la señal y enviarla a cada punto de forma nativa. Es decir, que luego lo que se ha hecho aquí un trabajo de estudio se mete una codificación para que los lectores domésticos puedan entenderlo. Pero aquí se hace antes de la codificación. O sea, se va haciendo al mismo tiempo, se va codificando. Entonces, también hay diferentes sistemas, porque hasta hoy en día, cuando eran los 5.1, 7.1 y demás, que era Dolby Digital ya, el sistema era que enviábamos señal a altavoz como si fuera un fader dentro de un estéreo, derecho e izquierdo, y aquí se hacía con un joystick, en algunos casos, en algunas mesas, y se distribuía el sonido por los diferentes altavoces. Ahora no, ahora con el sistema Atmos o sistemas similares, no funciona así, sino que funciona por objetos. Y dice, hostia, ¿y esto no es lo mismo? No. Esto quiere decir que el algoritmo de Atmos que tenemos, que tiene ya el técnico en el estudio, hace que un elemento, un objeto, llamamos objeto a un ruido, un sonido o lo que tú quieras, tú puedes hacerlo pasar, recrearlo en la sala, moverlo arriba, abajo, él solo. No tienes que no tienes que moverlo por los canales, sino que simplemente tú decides el posicionamiento. La diferencia básica está del realismo del Atmos, es que en realidad interactúan todos los altavoces para posicionar un elemento. Como sucede en la realidad, tú cuando oyes algo en un lado, el lado derecho o el lado izquierdo, no estás oyendo solamente una señal del lado derecho, estás oyendo esa señal del lado derecho más el sonido que te viene del techo, el rebote de la otra pared, el rebote de aquí, la forma de tu oreja. Es un sonido recreado. No es solamente como sucedía en el 5.1 antiguo, donde tú ponías un objeto allí y estaba allí. O estaba más acá, o le podías poner una reverb, pero no tenías este efecto envolvente. Podías poner una reverb general o reverb en un canal, pero era una cosa más farragosa. Ahora ya el propio sistema de Atmos te facilita todo este trabajo. Entonces genera un sistema que hace que se pueda mover un objeto sonoramente de una forma artificial. Esto, para este tipo de cosas, por eso están los laboratorios Dolby, en los cuales he trabajado yo y he diseñado incluso los laboratorios de aquí de España. Ellos trabajan en eso, trabajan en cómo mover los objetos, qué algoritmos han de tener, como un plugin, digamos, es un plugin como el que puedes tener de una reverb o de un efecto de chorus o yo qué sé, un efecto de doblar voces. Esto es un efecto. O sea, el Atmos en sí mismo y los sistemas que hay similares en el mercado son sistemas que recrean posicionamiento de objetos. Por eso, en lugar de mover derecho, izquierda, izquierda, derecho, arriba, abajo, lo que hacen es generar efectos utilizando todos los altavoces. Suena un poco complejo, pero esto es así. O sea, ahí estaba la complicación en su día. En su día hubo muchos intentos lleva muchos años con esto. Hubo muchos intentos de cómo desarrollar este tipo de sonido. Por eso ahora mismo se consigue, incluso con dos altavoces, con auriculares, se consigue el efecto envolvente. Porque el sistema Atmos o los sistemas similares no requieren de un número de altavoces concreto para entenderse. La decodificación entiende los altavoces que tiene y genera el posicionamiento del objeto. De forma que tú puedes tener en home 100 y pico y en cine casi infinito el número de elementos, de cosas que se pueden mover de un lugar a otro de forma independiente. De una forma sencilla, no hace falta recrearlo pasando por altavoz, generar en el otro lado una reverb para que suene como parecido. Está el efecto fase, por ejemplo, que también es importante. El tema de fase también es una cosa interesante, ¿no? Pero ya hablaremos también de estos temas. Pero bueno, es sencillo. El sistema antiguo es enviamos señal a un altavoz o a otro y te lo curras. Sistema Atmos, generamos posicionamiento de objetos o de sonidos en el espacio a través de todos los altavoces. Esta sala tiene una característica que no tienen, por ejemplo, las salas de mezclas de música, y es que en música normalmente como nos colocamos en una posición equidistante, normalmente con un 7-4-1 es suficiente. Aquí no, aquí tenemos que ir a 9. ¿Por qué? Porque al estar retrasados tenemos mucha distancia entre la pantalla y la zona trasera, de forma que queda mucho sonido detrás
y poco sonido delante. Entonces para tener una buena transición tenemos unos laterales adelantados al técnico. Digamos que el técnico está ahí atrás, que tiene sus altavoces muy pegados, y estos adelantados. En este caso, además, esto sería la zona de pantalla. Veis que hay 5, y hay 5 porque hay dos cacharritos de estos, donde salen alimentación y demás, que es para los sub. Esto no es una cosa obligatoria, pero si se puede, se hace. Primero porque hay una exigencia de vatios muy alta en el tema cine, y muchas veces es mejor compartirlo. Y luego también porque, y en de música sucede lo mismo. Muchas veces es interesante tener 2 sub, y incluso ponerlo de forma diferente uno y otro. Es complejo porque, ya digo, cuanto más elementos haya, puede parecer, hostia, va a sonar mejor. No. Cuanto más elementos de audio tengamos en una sala, más hay que tener en cuenta el tema de sincronizar en el tiempo todos. El tema de los sub, ya ni siquiera sincronizar en tiempo, sino sincronizar el tema de la fase, sobre todo entre ambos, o no tenerlos en fase, o sea, hay que, para conseguir eliminar cancelaciones de la sala y demás. Es más complejo, eso sí que es un tema que es más delicado. Pero la complejidad de una sala de esta es que, al tener tantos altavoces, pues tenemos que conseguir que en el punto de técnico todo llegue al mismo tiempo. Es decir, tienen que estar todos en fase. Porque si os dais cuenta, el técnico estaría básicamente aquí en medio, está la mesa esta, no se puede ver. Entonces, claro, tiene estos muy cercanos a los traseros, aquellos los tienes ahí súper lejos, eso más lejos. Digamos que hay diferentes distancias, no es como cuando nos ponemos en un estudio que es súper importante poner los dos altavoces exactamente iguales, igual de enfocados y estar a la misma distancia, sino que tenemos el problema de que hay muchos más. Y entonces, a la hora de ajustar todo esto, hay que ajustarlos en tiempo. Esto es un trabajo que se hace dentro de los software, depende de que vayamos a utilizar, y lo que hacemos es sincronizar en tiempo poniendo delays a los traseros, a los laterales, cada uno el suyo. Entonces la medición es fácil verlo, se puede calcular, pero en la medición vemos el impulso cuando llega. Tienen que estar todos en fase para que no tengamos cancelaciones o efectos sonoros extraños que no son deseables en una escucha que intenta ser realista. Y con los sub igual. El sub hay que sincronizarlo en el tiempo igual. Lo que pasa es que en el sub sí que hay un poquito más de juego a la hora de hacer cosas, porque en principio si el crossover está muy bien hecho, podemos jugar un poquito en el tiempo, los delays del sub, para intentar evitar que tengamos algunos agujeros sonoros, algunos notch por tema de dimensión de sala o temas que muchas veces se resuelve con dos sub. Esto es una parte más técnica, más de desarrollo y de paciencia, porque si os digo la verdad, para ajustar unos subs se tarda más que en ajustar todos los altavoces de una sala, ¿no? Aquí además, si se homologa como Dolby tiene unas exigencias de respuesta de sala y también de nivel de SPL de los altavoces. Con lo cual hay una barrera más de por qué mucha gente no monta un sistema de este tipo, ¿no? En cine es casi obligatorio porque prácticamente todas las plataformas están pidiendo Atmos. Pero en principio, como esto es para cine, esto es obligatorio, ¿no? Entonces esto es un 7942 y la pantalla prácticamente será la totalidad de la parte delantera. Si te das cuenta, la pared está torcida. Entonces ahí haremos una corrección para que se quede todo plano y todos los altavoces estén en la misma posición y ahora un fondo detrás. Veréis cómo se acelera además aquello. Aquello va a ser un muro infinito. Es una zona que hay una ultra absorción detrás de la pantalla. Aquí arriba van los aéreos, que creo que están montados, que son estos 4 y allí. Y bueno, pues por aquí van los tiros del tema este, ¿no? Aún queda un poquito de tiempo, ahora ya están haciendo las nubes acústicas, porque el formato es parecido al de una mezcla de sonido. Lo único que sucede es que aquí el técnico está puesto aquí atrás, entonces que cambia un poco no hay un campo cercano como entendemos siempre, sino que el campo ya siempre es un campo lejano. Están ahí delante los altavoces. Lo único que tenemos altavoces de mayor SPL para que tengan la sensación esa de proximidad. Y luego con los delays, ponemos delays traseros, laterales y de techo para que todo nos llegue a la vez y no tengamos problema de agujeritos sonoros por el tema de la fase de los altavoces. Pero esto es lo básico, esto es muy sencillo de hacer. Dejarlos en fase porque con el software cogemos y ponemos delays. Incluso los sistemas domésticos, como si alguno tiene alguno, pues
también igual. Antiguamente se ponían las distancias medidas con metro y ahora muchos aparatitos de estos ya te vienen con un micrófono así chungo y tal, que más o menos te ajusta aquello y te lo deja más o menos corregido en tiempo, pues te lanzan unos impulsos y te lo miden. Eso es lo básico. Claro, evidentemente, si es un sistema más cutre, pues pon los altavoces donde te da la gana y aquello sonará o no sonará. Suerte que muchas veces el sonido no está siempre en cada sitio, sino que es puntual, sonidos en un lado o en otro, y no es tan dramático como escuchar música. Pero para música sí que es importantísimo que todo esté muy bien colocado. Sobre todo cuando trabajamos en la propia mezcla. En una mezcla de cine, en una mezcla de audio de estudio, para música la posición sería diferente. Normalmente hay que hacerlo de otra forma. Y lo único que hay que tener en cuenta es exactamente lo mismo. Muchas veces me preguntan, oye, ¿mi sala se podría integrar a Atmos? Que en mi sala... Digo, hombre, si está bien hecha acústicamente, seguramente sí. A lo mejor hay que hacer alguna pequeña modificación, pero sí que es fácil pasarse a Atmos. Lo único que hay que colocar los altavoces, hacer la inversión y sobre todo ajustarlo muy bien. Si ya tenemos muchas veces problemas con integrar un sub dentro de un estudio, porque hay mucha gente, yo lo que veo es muchos estudios con el sub ajustado a voleo. Los sub no se pueden ajustar a voleo. El sub es una parte muy interesante para ajustar una sala de mezclas en música y también puede ser un arma de doble filo si lo tenemos. El arma de doble filo es o que nos engolosemos con los graves o que sencillamente esté mal colocado y tengamos alguna cancelación brusca o una mala integración entre el monitor que tenemos encima, el satélite y el sub. Y esto es muy normal porque, desgraciadamente, la calidad de los crossovers que tenemos en los subs baratos no son la hostia. Ni en los altavoces satélites tampoco. El tema del procesado de los altavoces todavía no ha llegado a decir, a partir de 100 hercios corto y aquí empiezo hacia arriba. No, o sea, desgraciadamente en un sub pones un corte a 80 y está subiendo a lo mejor a 200. Entonces ahí está el dramatismo de cómo integrar aquello. Que no es un tema, sería muy fácil si a mí me cortara un altavoz donde dice y el otro donde dice, yo los pongo todos equidistantes, el sub lo pongo a la misma distancia con 1 metro mismo y ya casi que lo tendría. Podría haber un tema de posicionamiento respecto a la sala, pero casi lo tendría. Pero no es así. Desgraciadamente, los sub que hacen de filtro, aunque sean de la misma marca, no cortan bien. No cortan bien ninguno. Cuanto más pagas, posiblemente puedas tener una mejora y cuanto menos pagas, aquello es un drama. O sea, es un drama. Por eso he escuchado muchas veces aquello de es que no me gusta Sarsub porque lo estoy oyendo, sé de dónde viene. Digo, ¿sabes de dónde viene? Porque te está lanzando sonido muy por encima de lo que dice que tiene que estar. Entonces por eso lo identificas, porque te están soltando frecuencias por encima de 100 hercios, que eso nuestro oído los posiciona. Si yo te lanzo frecuencias por debajo de 80, ya la cosa se complica. Si te envío por debajo de 60, es que es prácticamente imposible saber de dónde viene el sonido. Pero no es cierto que los sub corten donde dicen, ni que cuando le enviamos la señal al satélite esté cortado en el mismo sitio. De hecho, tampoco es cierto, como sabéis, que un altavoz de 3 vías realmente corte en cada vía exactamente, sobre todo cuando son analógicos. Cuando tenéis digitales, aún es algo más fácil. Y mira, alguna vez tengo unos altavoces, mira, te puedes gastar lo que quieras en un altavoz de high-end y lo único que va a conseguir el diseñador del altavoz es recrear un buen sonido. No va a conseguir que todo eso esté bien en fase y demás, porque no es posible, hay una distancia entre el altavoz, entre cada cono, y siempre hay problemas. Por eso es muy importante que el diseñador de altavoces tenga buen gusto, sepa oír, y porque no todo es la medición de sonido. Algunas veces me preguntan, bueno, ¿y qué tal tiene que dar la curva cuando mido en un 48 de octava? Porque yo nunca la veo bien, digo, no la verás bien nunca, jamás. O sea, es que no se ve bien. Entonces, hay una parte donde tienes que entender hasta qué punto eso es correcto o no es correcto. Pero bueno, quiero saber la fórmula. La fórmula depende del lugar, depende de los altavoces, no hay una fórmula. Siempre hay un intento de llevar al máximo la sala, pero no siempre llevar al máximo es que suene mejor. Es un tema dramático, que por eso hay tanta gente que pierde el tiempo en ser diseñador acústico, porque o se tiene ese criterio y ese concepto correcto o no puedes trabajar en ello.
De hecho, por eso hay diferentes sistemas, hay diferentes ideologías de cómo tiene que sonar, y por eso no hay una fórmula exacta, ni tampoco hay una fórmula exacta que un altavoz suene de una forma. Todos los altavoces tienen su carácter diferente, porque no hay ninguno perfecto. Entonces, cada uno entiende filosóficamente en el sonido qué es lo que es lo mejor, pero no quiere decir que tengas la razón, quiere decir que ese es tu criterio, que es lo mejor. Entonces, una marca muy buena, hombre, evidentemente, cuando tenemos un altavoz muy caro, si lo sabemos integrar en una sala, que esté bien, porque si no está bien la sala, da igual lo que te quieras gastar. Vas a notar la diferencia, que uno te ha costado X y otro X, lo mismo de caro, y son dos sonidos totalmente diferentes. ¿Quién tiene la razón? Pues eso va a ir al gusto de cada uno. Muchas veces sí que está relacionado con el tipo de música. Y en el campo este, ya digo, simplemente que tengáis claro que un tipo de sala de estas, pues no es lo mismo que una sala doméstica, que una sala doméstica es otra cosa, tampoco es como una sala de música. Es muy parecida, pero ya el posicionamiento del técnico es diferente, es el equidistante, pero en la parte trasera. Y nada, el próximo vídeo supongo que tengo preparado una continuación del tema que hablábamos en el vídeo tutorial sobre el tema de la fase, colocación de altavoces y demás, y explicaré un poco de lo que había explicado allí, pero creo que he visto a alguien que me ha comentado cosas, y sobre todo a nivel de calle y demás. Y hablaremos en lugar de hablar de tema de tiempo en milisegundos, en delays, haremos en la parte más sencilla, que es hablar en distancia, en metros. Bueno, pues nada, suscribiros, ser los haters que queráis, que me la suda, y nos vemos en próximos vídeos. Portaros bien, mucha música, mucha mezcla, y haceros un poco de ver también el tema de... Bueno, ya igual, el que haya llegado hasta aquí ya ha llegado, pero bueno, que el tema del cine también es interesante, ¿eh? Ya sé que sois un poco de la música todos, de rockeros enfebrecidos y de reggaetoneros también. Bueno, reggaetoneros ya tengo pocos, pero que entendáis también que la música urbana es el nuevo punk, y estoy construyendo como loco estudios de música urbana. La gente del rock and roll está un poquito paradilla, quejándose de que que lo suyo no peta. Lo suyo no peta. Yo soy también del rock and roll, pero es lo que hay. Estamos hablando de temas generacionales, no podemos cambiarlo. Los viejos rockeros nunca mueren, pero el negocio en el rock and roll sí que está un poco jodido. Nada, chicos, portaros bien y hasta la próxima. Siguiente más y siempre mejor.